Siempre es un adorno tener a Minú Tavares Mirabal en el set. Y no precisamente porque sea una mujer buena moza, que también lo es, sino porque Minú tiene un peso que siempre cuando ella aparece, no solamente por su herencia histórica, por de donde viene, sino por su actuación desde que inició. Todo acorde a su responsabilidad histórica. Exactamente, que es lo que muchos dominicanos a veces no hacen. Bienvenida, Minú, qué bueno tenerte con nosotros aquí como presidenta de Opción Democrática. Es una opción que ellos nos brindan de ser democráticos, ¿verdad? Bueno, o de construir democracia en la República Dominicana, que ha costado tanto y que ahora mismo de alguna manera se siente que incluso la construcción de esa democracia se siente en peligro. En peligro por todo lo que está ocurriendo. Claro, y que ustedes tanto lo han anunciado antes. A propósito del color de tu blusa, ¿cómo usted ve No fue de casualidad que Minú vino vestida de verde. Háganle un close-up al verde del saco de Minú. Bueno, yo creo que en realidad todo lo bueno que puede haber en la República Dominicana pasa por el verde, está teñido de verde y vamos a empezar llamando a participar ahora con más fe, con todo lo que ha estado ocurriendo, con todo lo que se ha sabido esta semana en la marcha que tendrá lugar esta vez en San Francisco de Macorís. El Nordeste marcha este domingo 23 a partir de las 10 de la mañana. Y San Francisco de Macorís pues siempre ha sido una ciudad, el municipio cabecera de la provincia Duarte, que se ha caracterizado por ese espíritu de lucha, y por eso uno piensa que tal vez fue que se dedicaron estos últimos días con tanto afán a repartir cajas, a repartir dádivas, sobre todo del plan social, tratando de contrarrestar. Bueno, la verdad es que, por ejemplo... Pero es desconocer y respetar un nuevo atropello a la ciudadanía, al pueblo dominicano, a la democracia. Querer jugar con la indignación del pueblo dominicano, que está haciendo quizás la demanda más importante y que puede significar un cambio para la forma en que se han estado desarrollando y tomando las decisiones en la República Dominicana desde el 61 para acá. Yo creo que lo más importante, Minú y Edmundo, del público que asiste a esta marcha verde, es que es un público que no se deja comprar por dádivas. Fíjate que es un público empoderado, es un público que no necesita que se le dé una fundita para que vayan a una marcha. Pudimos ver el despliegue en Santiago, tremendo. Es la clase media alta, incluso la clase alta, la clase pobre, son todas las clases que tienen conciencia de que no queremos más corrupción, las que están asistiendo. De manera que no se le va a hacer fácil al gobierno ni a nadie que quiera comprar o parar este movimiento, y además de que ha tenido muy buenos resultados, porque todavía este movimiento anticorrupción no hemos visto pues el resultado como tal, pero en otros anteriores sí se ha visto, porque no es verdad que el 4% de la educación, por ejemplo, se hubiera logrado si no hubiera sido por esto. Bueno, lo primero que yo quiero hacer la puntualización es que no es un movimiento anticorrupción, y eso es muy importante. No es un movimiento anti-Odebrecht, claro. Más importante todavía. La demanda del movimiento verde es el fin de la impunidad, de toda la impunidad, de la impunidad que ha sustentado las relaciones políticas en la República Dominicana. Todo el sistema político, la forma de relacionarse los políticos entre ellos mismos y entre los empresarios y con
otros sectores, también incluyendo, por supuesto, el extranjero. Y eso ha llegado a un punto como el de ahora, en que ya la percepción que sentimos, aparte de la vergüenza, ¿no? Vergüenza por el país, vergüenza por el gobierno, vergüenza por la justicia, vergüenza por el descaro, por la forma en que se pretende seguir actuando de manera delictiva desde el Estado Dominicano, perjudicando a todo el pueblo. Encima de todo eso, vemos que el partido en el gobierno se permite el desparpajo de celebrar el comité político del partido de gobierno, de celebrar como si se tratara de una fiesta, que una convicta, confesa, delincuente brasileña haya dicho que ellos no son ladrones. ¿Tú crees que eso no es verdad, Minú? Bueno, yo lo que veo es que eso entra en contradicción con las declaraciones de ella misma, sí, con las declaraciones de su marido, sí, que era el jefe, con las declaraciones de los más altos ejecutivos de la empresa Odebrecht, con la autoincriminación de la propia empresa, de Marcelo Odebrecht, de Alves, de Migliaccio, todas esas declaraciones, no solamente detallando lo que ha sido la actuación de la empresa con respecto al soborno y a otras actividades delictivas en la República Dominicana, porque quiero recordar que la sobrevaluación también es un delito de corrupción, sí, aunque el procurador quiera venir a engañar al pueblo dominicano. Sí, señor procurador, eso también es un delito que también está tipificado en las leyes. Eso es un robo del erario público y no es verdad que a la Procuraduría General de la República no le corresponde investigarlo. Eso es un comportamiento también que merecería que se haya atrevido a decirlo también su destitución, si aquí hubiera de verdad un gobierno que no fuera cómplice de todas esas actuaciones. Un presidente que no hubiera hecho lo que hizo desde el propio Palacio Nacional. Y lo que dijo la empresa Odebrecht, no lo olvidemos, fue que, perdón, que ellos habían trasladado sus oficinas, o sea, el departamento de sobornos, desde Brasil hasta la República Dominicana, porque aquí se le ofrecían todas las garantías, las facilidades para hacer ese soborno, para hacer esas actividades que, repito, son un delito, Y aquí se está violando la soberanía nacional, no solamente cuando se hacen fraudes como se hicieron en el 2016. Aquí se está violando la soberanía también cuando no se cumplen nuestras leyes, cuando tenemos que esperar que sea la justicia en otros países la que trace pautas, y además tenemos que esperar que los nombres salgan de allá, porque aquí menos mal simplemente se están haciendo acuerdos. Aquí se están haciendo acuerdos precisamente para garantizarles impunidad a esas personas involucradas y a esa empresa. Pero nos garantiza que los nombres salgan, el hecho de que salgan de allá y que esos amarres que pudieran, no digo que se van a hacer, sino que pudieran hacerse en el país, no valgan. Es que no se trata de que pudieran hacerse, es que el acuerdo es para eso. O sea, el acuerdo de homologación que firmó la Procuraduría y que ayer un juez para vergüenza nacional aprobó, a pesar de todas las violaciones y de que el acuerdo no cumplía con los requisitos que se requiere, por ejemplo, para utilizar el criterio de oportunidad. Es un acuerdo
para garantizar la impunidad, porque lo que le están diciendo al país es que no va a haber justicia con respecto al delito, que ese delito no se ha juzgado el delito. Por lo tanto, lo que se está haciendo es, digamos, cobrándose una multa y evadiendo y perdonando la conducta delictiva, la conducta penal. Y diciendo que vamos a seguir negociando con una empresa como esa que ella misma se ha desnudado a nivel internacional. Pero usted me está diciendo a mí, déjame ver si estoy entendiendo, que a pesar de que el mismo Procurador General de la República dijo que dentro de un mes máximo se van a descalificar, denunciar y se va a poder desclasificar las informaciones, y todo el mundo va a poder saber quiénes fueron los que recibieron soborno, los que sobrevaluaron, los que negociaron. A pesar de eso, aquí no va a haber un proceso penal contra esas personas. No, aquí no va a haber aquí se está garantizando que no haya ningún proceso penal contra Odebrecht. Que Odebrecht pague una multa y que con eso cumplió con el daño que le hizo a la República Dominicana. Y se está diciendo, y lo dijo el propio Procurador de la República, que no se van a ocupar del tema de las sobrevaluaciones, que es muchísimas veces mayor que ese soborno reconocido, que por demás no incluye a Punta Catalina, porque es hasta el 2014. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, que se está renunciando a hacer justicia, que se está renunciando a que se aplique la ley, que es muy clara, la ley de sobornos y la ley de compras y contrataciones, que dice que ninguna empresa que actúe de esa manera en perjuicio del bien del pueblo dominicano, de los bienes públicos, puede continuar trabajando con el Estado dominicano, puede tener nuevos contratos. O sea, es una violación flagrante de principios que están contenidos en nuestras leyes, aparte, por supuesto, del comportamiento ético. O sea, lo que ellos están diciéndole al país, se lo está diciendo el PLD con su celebración de las declaraciones de una convicta y confesa, que entra en contradicción con lo que dice su propio marido o con las declaraciones de sus propios jefes, que dicen que pero sí ahora ellos van a cambiar también. O sea, entonces, no sé, es muy difícil. Ellos aquí no se van a salvar, porque esa es la diferencia que este proceso tiene con otros anteriores, que cuando garantizaban la impunidad se sentían sin peligro de que las cosas salieran. Hay demasiados hilos en todas partes del mundo. Entonces, para que no se llegue. Lo que significa lo que ha pasado esta semana es que el mismo día que se da a conocer que la empresa Odebrecht trasladó su oficina de sobornos para delinquir, para cometer delito, crimen, desde la República Dominicana, porque aquí se le garantizaba, ese mismo día se dio a conocer que el gobierno estaba, a través de la Procuraduría, insistiendo en la homologación que al día siguiente se hizo realidad del acuerdo para seguir trabajando con esa empresa. Y ese mismo día el PLD en su comité político celebró como si se tratara de una fiesta, que una ladrona dijera que ellos no son ladrones. O sea, es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se están destruyendo este país. Se están acabando con la República Dominicana. Y están llegando a extremos en los que a tocar fondos que no se habían tocado nunca. Y siguen actuando como si tuvieran absolutamente y pudieran seguir teniendo
toda la impunidad para hacerlo. Minú, que tú, precisamente tú digas esas declaraciones es algo muy alarmante, porque tú fuiste parte medular de lo que era en aquel momento el PLD y saliste renunciando a tus posiciones ya ganadas bajo tu esfuerzo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la proyección que tú haces de la política y de los partidos políticos en la República Dominicana? ¿Qué esperanza tenemos ahora con la ley de partidos, por ejemplo, que está para aprobarse en el Senado, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se dice que no es lo que necesitamos? La esperanza del país tiene el color de la esperanza, verde. O sea, aquí solo queda eso. Es la única salida a la que han dejado a este pueblo, que ha sido expoliado, que ha sido abusado, que ha sido robado, que ha sido despojado. Es la única salida, de verdad, porque... Y yo soy política, formo parte de los partidos de oposición que están reclamando reglas del juego más claras y garantías para que aquí haya alguna vez elecciones limpias, libres, competitivas, auténticas. A pesar de que yo estoy ahí echando ese pleito, yo soy consciente, dadas todas esas señales ¿Y tus de conocimientos? desparpajo, más el conocimiento que tengo de cuál es la arrogancia Del concón y la del asunto. impunidad con que se sienten para actuar, que van a acabar aprobando lo que les convenga a ellos. En la misma ley de Pero partidos, nosotros por ejemplo. tenemos que echar el pleito. Eso es lo que nos corresponde. Echar ese pleito absolutamente en todos los niveles, en todos los espacios. Porque no es verdad que le vamos a dejar este país a ese tigueraje. Tú eres una valiente, Minú Tavares. No es verdad que se lo vamos a dejar sin que tenga que luchar. ¿Esa valentía te corre en las venas? No, esa valentía es la valentía del pueblo dominicano. La que todos deberíamos tener. tener. O sea, ¿hasta dónde vamos a aguantar? O sea, ¿hasta dónde se van a burlar de la República Dominicana? O sea, pero fíjate, yo mencionaba cómo ellos creen que van a combatir la manifestación de la indignación popular, repartiendo cajas, repartiendo dádivas, tarjetas en San Francisco de Macorís durante la semana previa a la marcha que se ha convocado. Bueno, la respuesta es a quienes necesiten eso, que no lo tienen porque se lo están robando los mismos que andan repartiéndole a ellos lo que les corresponde como derecho, repartiéndoselo como favores. Esa gente cogerá sus cajas y no me queda dudas de que irá a marchar el domingo como le corresponde. Yo espero que haya un momento de inflexión en el que la política dominicana cambie, porque lo cierto es que, como usted dice, no vamos por buen camino. Ahora, yo le pregunto, ¿qué digamos, articulados específicos debería de tener esa ley de partidos y también la ley de régimen electoral para que por lo menos tengamos, aunque sea letra muerta, una ley que diga las cosas, si se siguen sobre esta dinámica, vamos a tener, digamos, un proceso electoral nacional más o menos transparente y que además va de alguna manera a volver la organización y la transparencia a lo interno de los partidos políticos? Bueno, va a volver, va a llegar, porque lamentablemente eso hace tiempo que no existe. De hecho, yo lo dije cuando el PLD intentó, y como sigue intentando, que se apruebe, y su único interés es que se apruebe la ley de partidos, no porque quieran democracia, no ni democracia interna, sino porque como son un partido cartel, ya no pueden controlar su competencia interna.
no lo pudieron hacer. El mejor ejemplo fueron las poquísimas, porque fue para escoger como 10 diputados y dos o tres alcaldes, docenas de regidores, no pudieron controlar. Exactamente. Entonces ellos saben, ellos necesitan la ley para eso. Por eso quieren la ley. Fíjate que hablan de la ley de partidos, sino de la ley electoral. La ley electoral es más importante todavía. Cosas, claro. La ley electoral es la verdaderamente importante, que es por demás una ley que es de antes de la Constitución de 2010 y por lo tanto no se corresponde con la composición de los órganos electorales actualmente. Así que yo creo que lo que tiene que tener esa ley, y yo no digo que la tenga para que sea letra muerta, no. Lo que tiene que tener esa ley son sanciones que garanticen el fin de la impunidad. Y quiero recordar que los partidos son el primer filtro que tiene que haber contra la impunidad. La gente tiene que saber que si llega a un partido, en ese partido no va a garantizársele las inconductas, los actos delictivos de cualquier tipo. Usted va a un partido y en ese partido tiene que asegurársele a la ciudadanía que si usted está acusado de un acto, de cualquier acto delictivo, el partido no va a ser el primero en defenderlo, ni le va a poner su barra de abogados a defenderlo, como ocurre con el PLD en casos que son íconos. Y en todos, Minú, en todos. Ni acusados de narcotráfico y de delitos que sean candidatos. De todos los tipos de delitos. Lo otro que debe garantizarse, que de alguna manera la Constitución lo tiene con la figura de la degradación civil en el artículo 146, el numeral 3 del artículo 146, que trata sobre la corrupción, es que ninguna persona que haya sido condenada por actos de corrupción puede volver a ocupar ningún cargo en el Estado. Nunca más. Eso es lo que se llama muerte civil. Una ley en este momento de partidos que no tenga eso es una ley que no es necesaria. Lo que se necesita son las leyes necesarias. Son las leyes que establezcan la imposibilidad del uso de recursos del Estado, que establezcan reglas equitativas para la participación de todos los actores políticos y de todos los candidatos. Lo que se requiere son reglas claras para la propaganda, y que limiten los gastos de campaña, porque mientras aquí se siga sustentando la política en la impunidad y la campaña en el abuso de los recursos sin ningún control, sin ningún filtro, sin ninguna medida que impida que los dineros ilícitos lleguen o que los recursos extranjeros lleguen. Porque recordemos también que uno de los argumentos que ha estado utilizando algunos voceros del gobierno para justificar el financiamiento extranjero para la campaña de Medina a la presidencia de la República es precisamente que la ley establece que no se puede hacer, pero que no hay ninguna sanción. O sea, pero aquí hay un código penal, pero que en la ley no hay sanción y que por lo tanto, entonces no hay nada que hacer. Yo he escuchado varios de los voceros que son numerosos y que la gente popularmente les llama bocinas. O sea, no importa que la ley diga que no se puede hacer si no establece una sanción. Exacto. Entonces, fundamental en la ley electoral y en la ley de partidos, las sanciones y los límites, o sea, todos esos son elementos necesarios que una ley que no tenga eso no sirve para nada, no sirve para nada. Y lo que nosotros conocemos es que el PLD lo que hizo fue, hace 3 años,
cuando se estaba discutiendo la ley y cuando se había avanzado en la incorporación de todos estos aspectos en el propio Congreso, el PLD se destapó quitándole absolutamente todos los controles, todas las sanciones, todas las medidas que pudieran significar una competencia equitativa y democrática. ¿En qué lugar está eso? ¿Se aprobó en la Cámara de Diputados sin nada de esto? Pero la reacción fue tan fuerte que no siguieron adelante con eso. No siguieron adelante con ese proyecto que era... O sea, el que se aprobó en la Cámara de Diputados sí tiene esto. No, en la Cámara de Diputados no se aprobó todo ese proyecto. La comisión bicameral hizo un trabajo con todas estas recomendaciones y en la Cámara de Diputados lo que hicieron fue, digamos, eliminar la comisión bicameral, impedir que el proyecto se presentara y entonces depositar un proyecto del PLD, que lo depositó en ese entonces vocero del bloque del PLD, Rubén Maldonado, un proyecto en el que quitaban todos esos, todas esas medidas que hubieran sido las que hubieran contribuido a construir democracia a lo interno de los partidos. Para que lo rechazara. Hecho a la medida. No, ellos lo quisieron imponer. Hecho a la medida ellos lo quisieron imponer. Ellos quisieron imponerlo. Ese fue el resultado del famoso diálogo anterior, porque aquí los diálogos se hacen para que se bata y bata y se disuelva. Claro, entonces, no. O sea que esa ley de partido político que tenemos ahora mismo para aprobación... No, ahora se está discutiendo la misma ley vieja que había depositado la Junta en el 2011, las dos, que aparentemente esa tiene, que la Junta, sí. Bueno, tiene evidentemente aspectos positivos. En el caso de la ley de partidos fue muy trabajada por esa comisión bicameral y ese proyecto, y ha sido depositado varias veces después como proyecto en el Senado por José Rafael Vargas y en la Cámara de Diputados por un grupo de diputados del PRM, y que es un proyecto donde se avanzó y sobre todo se avanzó y se trabajó mucho el tema de las sanciones. Para cada una de las violaciones viene con una sanción. Muy bien. Y esa sería, bueno, pues un paso de avance que habría que dar, y el trabajo está hecho. Pero con la ley electoral no se ha trabajado nada, porque el PLD no quería que esa ley ni siquiera se trabajara. Wow. Ni siquiera cuando el faraón de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, declaró en febrero del 2015 que sin esas dos leyes no se podían celebrar elecciones limpias. Aquí no había garantías para celebrar elecciones en el 2016. Ni siquiera en ese momento las comisiones de ese Congreso dominado por el PLD, la Comisión de Junta Central Electoral, se reunió para discutir, no ya artículos, no, eso no se llegó a discutir ni siquiera los considerandos, nunca. O sea, había un claro interés de que esa ley no se aprobara por parte del partido de gobierno. Y así llegamos a las elecciones. ¿Qué tantas y influencias? ahí tenemos los resultados. Vino, ¿qué tantas influencias podemos tener la sociedad civil e instituciones como la misma Junta, como la FINJUS, instituciones que tienen un gran peso en la República Dominicana, para que se apruebe primero la ley de partido político y se apruebe la apropiada? Bueno, ellos fueron a la Cámara, ellos fueron al Senado esta semana a decir que ya eso estaba demasiado trabajado y que no había más nada que hablar y que no había que oír a los actores políticos tampoco. Y son instituciones efectivamente con mucha influencia. Claro, con mucho y precisamente peso. Por la influencia que tienen, llama tanto la atención y extraña tanto que no se hayan pronunciado sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana, sobre la principal crisis, la grave crisis política que atraviesa la República Dominicana en este momento, institucional, que atraviesa la República Dominicana en este momento. Y están callados, absolutamente. Todas esas instituciones que en otros momentos pues han sido importantes voceros de ese reclamo institucional. O sea, nos gustaría escuchar qué dice FINJUS sobre este tema
de la Que impunidad le toca y de Odebrecht lleno. y el Le toca CONEP de y lleno. Ángel. Sí, Es decir, sí. todos es, El to- CONEP y Ángel todos los esos he encontrado órganos, muy callados, sí. bueno, no absolutamente tanto la callados. No Y será también, que- óyeme, no. No será que interese que... Eso. Bueno, pero también se mantuvieron callados cuando el soborno para aprobar la reforma constitucional. O sea, no será que interese. o sea, en Repite ese la pregunta, momento ¿verdad? llamó No será que mucho la interese. atención ese silencio también. O sea que por eso es que insisto en la gravedad de la crisis e insisto en que esa gravedad tiene que ser una oportunidad para que construyamos finalmente democracia. Y por eso la ley de partidos políticos es importante. Y quienes están reclamando eso, precisamente, son los dominicanos y dominicanas, porque el fin de la impunidad también significa eso. Significa reconocer que este gobierno y también ese Congreso es el resultado de un soborno, es el resultado de un acto corrupto, impune, que incluso tiene querella sometida ante la Procuraduría General de la República, que nunca le ha dado respuesta, porque fue un grupo de diputados a la Procuraduría en el 2015 a decir que ellos estaban dispuestos a declarar que había habido soborno y que ellos habían sido aproximados, que se les había ofrecido. 12 diputados de ese momento fueron a la Procuraduría General de la República. Se me había olvidado. ¿Y cuál es la respuesta que hemos tenido? Eso es lo que es impunidad. Y esto que está ocurriendo hoy es el resultado de eso que ocurrió en el 2015. Es que las crisis que Medina morales propició para salirse con la suya y para lograr él y su equipo mantenerse en el poder de la manera ilegítima en que lo han hecho. Bueno, excelente esta Oír a entrevista Minú. con Minuta Ahora en Mirabal. Gracias por estar aquí. Se me dio algún día. Era justo. No, Vamos pero a una- ustedes están nuevecitos, así que yo estoy, así es. ustedes se están estrenando esta semana Eso y es yo verdad. estoy aquí. Así Eso que es verdad, no hay eso queja es verdad, posible. no hay Así queja es. posible. Señores. Minú, siempre contigo en este espacio. Vamos a una pausa y venimos con más contenido de Buenos Días Santo Domingo.